Uno de los aliados de Ji-tae, el presidente Kim Seon-ho, charla con este por teléfono sobre lo que está haciendo Suryeon, la cual está ganando mucha popularidad con su galería de arte. Cuando termina la llamada, Ji-tae verifica que la placa de Ha-jung sigue en la caja fuerte y pronto va a ver a su amado, quien lo está buscando. Myung se da cuenta de lo que el más alto hacía y se siente aliviado de haber guardado la placa en su lugar luego de haberla visto, como Jean le indicó. Los días pasan y el creciente auge de la galería de Suryeon se ve interrumpido por una noticia sobre la demolición forzada en el terreno de la galería y los protestantes que esta acción atrajo. Se convoca a una reunión de accionistas de emergencia para charlar sobre cómo la presidenta Jeon planea atenuar estos daños y sobre la delicada situación de salud del presidente Man-sik. Pero la compra de Suryeon del edificio donde está el bar con el escándalo de sustancias sale a la luz y se la ve en un aprieto. Ella se refugia en Man-sik, diciendo que él fue quien le dio su apoyo en todo lo que ella está haciendo, y ofrece llamarlo para verificarlo, pero por el estado en el que se encuentra, no contesta sus llamadas últimamente, por lo que realmente no hay forma de comprobar nada. A la salida de la conferencia, le pregunta a Ji-tae qué trama, ya que su actitud en la reunión fue muy pasiva y ella creía que él usaría ese momento de debilidad para intentar quitarle la empresa, pero él responde que la empresa le corresponde a él desde un principio, iniciando una discusión sobre el esfuerzo y lo que ella tuvo que soportar para llegar a donde está ahora, lo cual deja indiferente al pelinegro. Ji-tae termina diciéndole que desde un principio sus planes estuvieron mal y que sus propias acciones la van a hundir de a poco, lo cual la lleva a creer que fue él quien le envió el mensaje advirtiéndole con la placa de Ha-jung. Decide llamar a Yang-hun, el padre de Yang, y decirle que tendrán que trabajar juntos nuevamente para deshacerse de la evidencia que quedó la vez anterior. Myung. Ji-tae y Myung se encuentran en el sofá siendo melosos cuando, sin querer, encienden la televisión y el castaño escucha la noticia sobre los desalojos para hacer la galería de arte, pero el más alto apaga la televisión, diciéndole al más bajo que no se preocupe. Este le hace caso pero lo obliga a dejar de holgazanear y le dice que debería ir a trabajar. Por otro lado, vemos que Yang hace una llamada extraña, decidido a enfrentar de una vez a su madre para detenerla, en contra de la petición que una vez le hizo el padre de Ji-tae sobre tener compasión por su madre. Se acurruca y pide para sus adentros que Jin vuelva porque lo extraña, pero este se encuentra siendo golpeado por Suryeon, quien está furiosa por lo que se dice de ella en los medios y decide hacer una rueda de prensa. Cuando Jin llega a la casa de Yang, este le cura sus heridas, pero debe irse pronto. Luego de verificar que el más bajo sigue sobrio, le dice que tiene algo que decirle cuando se vean el siguiente día, dándole un beso en los labios y dejándolo completamente atontado. En la rueda de prensa de Suryeon, ella se está encargando de desmentir todos los rumores sobre los desalojos cuando un hombre llamado Yang Du entra diciendo ser el jefe de la pandilla Byom-tong, la cual estuvo a cargo del contrato de desalojo forzado. Los flashes de las cámaras y las preguntas se disparan exageradamente. La presidenta enfurece sin saber cómo ese hombre sigue vivo y huye de la rueda de prensa. Cuando sale recibe una llamada diciendo que han encontrado el remitente del mensaje con la foto de la placa y que resultó ser Kwon Myung, a quien se lo están llevando en ese momento. Ji-tae recibe la llamada de su guardia avisándole de la desaparición del castaño. Corre a casa y los interroga, pues solo el personal autorizado podía entrar y salir de allí. Exige que se revisen todas las cámaras de seguridad y encuentren a Myung mientras él va a hacerle una visita a Suryeon. Ella se encuentra con Jin a sus pies disfrutando de golpearlo, pero al ver a Ji-tae, salta sobre él para defender a la presidenta Yeon y le susurra al oído que Myung está con el director Yang. El pelinegro le deja una advertencia a la presidenta y se retira, mientras ella da órdenes a Jin de encargarse de traer a Yang de vuelta a la empresa y solucionar los cabos sueltos. Cuando Jin llega a casa de Yang, le pide a que huyan juntos, haciéndole recordar que hace muchos años ya le había mencionado que ese era su sueño. Sin dudarlo, el castaño le responde que sí, dejando totalmente sorprendido al menor, y le dice que esa es la última vez que podrán hacer el delicioso en ese apartamento, por lo que se ponen a ello. Luego de disfrutar un buen rato, Yang pide una pausa y bebe agua, ofreciéndole luego al pelinegro.
el cual no tarda en darse cuenta de que el agua que acaba de beber tenía algo más. El castaño le explica que el plan de Jin fue yendo todo a la perfección. Jitae derrotando a su madre y él siendo apartado de la familia Baek, pero que tenía que habérselo llevado lejos hace mucho, puesto que ahora ya era tarde. Su corazón y su cuerpo están sin vida desde hace un buen tiempo, así es que lo abandona, pidiéndole que viva una vida muy larga por él. Myung se encuentra con el padre biológico de Yang, Yang-hun, el cual fue enviado por este para cuidar del castaño, pues fue él mismo quien decidió que todo suceda de esta forma, para sacar a la luz lo que Suryeon ha hecho hasta ahora. Mientras tanto, la presidenta es interrumpida en su descanso, pues la policía está en su puerta. Desesperada, llama a Jin, pero este no responde, así que llama a Yang-hun, quien le explica que en la madrugada se envió un video de Yang confesándole todo a la policía y dándose luego a la fuga. Suryeon, viendo que no tiene otra opción, decide escapar. El video de Yang circula por todos lados. En él, el castaño cuenta todas las acciones e ilegalidades que la presidenta hizo. Cuando Jin despierta, ve el video y se alegra de saber que Yang aún sigue vivo, pues sabe que quiere ver la caída de Suryeon. La presidenta es llevada al puerto donde se encuentra Myung. Allí pelea con él intentando quitarle la placa, pero es detenida por el padre de Yang, diciéndole que si se rinde ahora, quizás pueda tener la oportunidad de pedir perdón. Sin embargo, ella no tiene ninguna intención de arrepentirse, así que toma a Myung del cabello, cegada por limpiar el desastre y recuperarlo todo. Pero este le dice que ahora entiende el plan de Jitae, el cual quería que ella sufriera lentamente por todo el daño que ha causado, comiéndose la cabeza con que siempre alguien quisiera arrebatarle todo lo que no le pertenecía. Suryeon, en un intento de terminar con la situación lo antes posible, tira una bala contra el padre de Yang y se lleva a Myung a rastras a una zona más cercana al mar, donde planea hacerle lo mismo, pero entonces se escucha a Jitae gritar desesperado. Esto le hace recordar una pregunta que se hizo toda la vida: ¿cómo se sentirá que alguien te valore? Jitae corre a abrazar a su amado para protegerlo, y un segundo proyectil suena, impactando contra el pelinegro. Llega la policía, Jin y también Yang, quien se coloca al lado de Suryeon, diciéndole que ya es hora de parar con todo eso, explicándole que fue él quien orquestó todo. Ella comienza a decirle que es un malagradecido y a insultarlo, pero él le da la razón, y en el caos ella le da con la última bala, y su hijo cae al agua. Jitae despierta de un coma con un preocupado Myung a su lado en el hospital, el cual se disculpa por haber planeado todo eso a sus espaldas, y entre lágrimas le cuenta que no han encontrado a Yang aún. Jitae le permite descargar su tristeza y terminan dormidos juntos allí, hasta que Jin llega a dar la noticia de que Suryeon recibirá pronto su sentencia y le comunica que se irá por un tiempo, así que no debe contar con él para lidiar con lo que resta. El padre de Yang es informado de la situación y pregunta sobre su hijo, pero no se lo ha encontrado luego de que cayó al mar. El hombre decide confesar sobre un último ilícito que lleva años encubriendo, pues fue Suryeon quien en un pasado se encargó de instigar el choque del camión que desvivió al padre de Jitae y él la encubrió. Mansi, el abuelo de Jitae, se recuperó y ahora se encuentra intentando lidiar con todas las preguntas de la prensa y las consecuencias de haber encubierto el desvivimiento de la madre de Jitae. Por otra parte, Myung charla con Jitae sobre ir a buscar trabajo a una cafetería, pero a este no le gusta la idea de que otros vean la belleza de su amado e intenta disuadirlo. Afortunadamente, la discusión termina de una forma adorable, con ellos riendo juntos, pues de a poco las cosas se van acomodando para todos. En una última escena se puede observar a la secretaria Jung entrando a una casa tradicional humilde, y en una de las habitaciones se aprecian los cabellos castaños de Yang, quien al parecer sobrevivió al mar. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Pistacho, Navy Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Ricardo Cortés, Dadou, Esperanza Solorzano, Isabela, Aileen Contreras, Bergamota, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Cristina,
Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bunny 13, Moon Shadow, Norma Sánchez,